Aunque he hablado de este tema 25 millones de veces, voy a recuperar el origen de todo esto. Y voy a recuperar estos fragmentos del documento original. El documento original se llama La estafa maestra. Otra vez con este asunto. Bueno, pues aquí podemos leer el asunto relacionado con la estafa maestra, que se detectaron contratos ilegales por más de 7,000 millones y de este dinero no se sabe dónde quedaron más de 3,000 millones. Aquí se está hablando de que fueron estos 7,000 millones entregados a 186 empresas, pero 128 no debían recibir recursos. Los maestros de la estafa maestra, dice aquí, fueron la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, Alfredo del Mazo, que estaba al frente de Banobras, y Emilio Lozoya, que en ese entonces era director de Pemex. A través de la Auditoría Superior de la Federación, los datos son de la Auditoría Superior de la Federación, que tomaron varios periodistas, tanto de Animal Político como de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, detectaron una serie de irregularidades y anomalías. En esta estafa maestra, con estos famosos 7,000 millones de pesos, se hicieron contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios. Pero de toda esta estafa maestra, solamente hay una persona en la cárcel, Rosario Robles. En el capítulo anterior les dije que Rosario Robles estaba desamparada, pero también les dije que en este país los amparos ribeyes son muy comunes. Pues resulta que ya está amparada Rosario Robles. El 13 de agosto de 2019 fue encarcelada. Es decir, un año en la cárcel, prácticamente un año en la cárcel. Porque aunque se haya recibido este amparo, pues ella va a continuar su proceso en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué ella sí y por qué Lozoya no? Ya ni siquiera quiero preguntar por qué Alfredo del Mazo ni lo pelan, pero la pregunta es, ¿por qué uno sí y otro no? ¿Cuál es la razón? ¿Uno es más corrupto que otro? ¿Uno es más que otro? ¿O cuál es el origen de todo esto? Y el origen, a mí, ya me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas. El origen puede remitirse a esta fotografía. Aquí vemos a Rosario Robles muy sonrientuda con Andrés Manuel López Obrador. 20 años después, la relación está prácticamente rota. Recuerden que Rosario Robles fue fundadora del llamado PRD en 1989, hace más de 30 años. Recuerden que Rosario Robles fue jefa de gobierno de la Ciudad de México justamente cuando pidió licencia Cuauhtémoc Cárdenas. Y recuerden que Andrés Manuel López Obrador recibió la Ciudad de México de manos de Rosario Robles. Año 2000, hace 20 años. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo Rosario Robles ha transitado por el PRD, donde fue presidente del PRD, y después transitó en secretarías de Estado ya con Enrique Peña Nieto. Desde ahí se formó lo que conocemos como la estafa maestra y otra serie de irregularidades. Ella está en la cárcel el 13 de agosto desde 2019, desde el 13 de agosto del 2019.
hace un año. La circunstancia es que ella sí se presentó a la audiencia original, y en la audiencia original, sorpresivamente, porque le habían prometido que no, sorpresivamente le dijeron pa' adentro, cosa que no hizo Lozoya. A Lozoya se le empezó a investigar y lo primero que hizo Lozoya fue huir. Y ahí empezó el atrápame si puedes, que estaba en no sé qué, que estaba en no sé dónde, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que lo agarraron en España. Mientras, Rosario Robles fue a la audiencia y de ahí ya no salió. ¿Qué pasa? A Rosario Robles le dijeron que se quedaba en la cárcel porque había riesgo de fuga. Lozoya no se quedó en la cárcel a pesar de que hay riesgo de fuga. Con todo y aunque tenga brazalete, cinturón y una capucha, ya sabemos que quien quiere, quiere. Así de sencillo. Entonces, sí son dos tratos diferentes, completamente diferentes, entre Rosario Robles y Lozoya. Parto del hecho de que ambos son corruptos, aunque no se ha demostrado lo contrario. Están apenas en un proceso a ver si es verdad que son corruptos. El documento de la estafa maestra está tan completo que nada más es cuestión de decir, pues ya, métanse a la cárcel, pero nada más está metida ella. Y acuérdense que Alfredo del Mazo ni siquiera es mencionado. Ya les recordé en alguna ocasión que entrevisté a los reporteros originales de la estafa maestra y precisamente les pregunté sobre Alfredo del Mazo y me dijeron, Alfredo del Mazo fue fundamental en toda esta historia. Inclusive un capítulo de la estafa maestra del libro está dedicado nada más a Alfredo del Mazo. ¿Por qué Alfredo del Mazo es gobernador? ¿Por qué Lozoya está con un trato de consentido? ¿Y por qué Rosario Robles sí está en la cárcel? Bueno, es muy sencillo. Se llama voluntad política. Se llama, porque se me pegue la regalada gana, se llama el poder presidencialista que tenemos actualmente. Es decir, López Obrador decidió que Rosario Robles se quedara en la cárcel. ¿Por qué? Por esa vieja fotografía que ya les presenté. Porque Rosario Robles trabajó con López Obrador, porque Rosario Robles apoyó a López Obrador, pero cometió una traición con el tal Ahumada, y la traición del corazón muchas veces gana más que el del cerebro. Es decir, se enamoró del enemigo. Y ya después, cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, pactó nada menos y nada más que con Zedillo eliminar la huelga de la UNAM. Si uno revisa el Consejo General de esa huelga de la UNAM, hay muchos que trabajan actualmente en el gobierno de López Obrador, incluyendo a Gatell, por cierto. Pero ese es otro tema. Yo lo que quiero señalar, y aquí está muy claro, es que sí hay un trato diferenciado. La ventaja que puede tener Rosario Robles con este amparo, el nuevo amparo, porque hace unos días estaba desamparada, es decir, no es la primera vez, sino le ha costado uno y el otro lograr estar amparada, es la revisión del proceso o la ratificación o rectificación del proceso. En un escenario probable, Rosario Robles pudiera salir de la cárcel y estar como Lozoya, en una especie de prisión preventiva, domiciliaria o por lo menos fuera de la cárcel. En el caso de Lozoya, él puede hacer lo que se le pegue la gana mientras no salga del país. Rosario Robles a lo mejor lo que pudiera aspirar es a quedarse en su casita como presa domiciliaria. Pero el trato es completamente diferente. Desde el origen no
requiere en este país prisión preventiva ser corrupto. Así son nuestras leyes, de absurdas. Ser corrupto no te da prisión preventiva a menos que te llames Rosario Robles. Por eso es que se amparan constantemente, por eso es que sí, que no. Hace unos días se amparó Lozoya y su esposa, les negaron el amparo, pero créanlo que a la larga los van a amparar bajo cualquier condición. Ahora, muchos me dicen, sí, pero Rosario Robles no ha querido soltar la sopa. No ha querido soltar la sopa porque a lo mejor nadie le ha preguntado. Pero el trato evidentemente es diferenciado. Ella prácticamente se entregó a Lozoya, lo tuvieron que perseguir. Rosario Robles ha pedido, rogado para que le hagan caso y Lozoya está haciendo lo que se le pega la regalada gana. Ya López Obrador habló de un narcoestado en México. Él usó esa palabra. Es decir, estamos hablando de algo gravísimo. Pero más grave es que en este país haya trato diferenciado. ¿Por qué tantos de la estafa maestra y solo Rosario Robles? ¿Por qué Rosario Robles sí y Lozoya no? Ya no digamos Alfredo del Mazo, que es intocable. Ese es el problema de este país, donde hay hasta corruptos de primera, de segunda y de reversa. ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? Yo ya no lo sé, porque este asunto a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.